de instrucciones en la función eliminar. No hay nadie. Entonces, como nota se pedía que se hiciera uso de estas variables, inicial, anterior y apun, que son las variables cuyo uso es ya conocido. Inicial sabemos que apunta al primer nodito de la lista. Si no hay lista, pues tiene el valor de null. Anterior, que es donde ponemos la dirección que nos devuelve la función buscar lista, que como su nombre lo dice, contiene la dirección del nodo que está antes del nodo que vamos a agregar o que vamos a eliminar. Si el nodo que vamos a agregar queda de primero, pues traerá el valor de null. Si el que vamos a eliminar es el primero, pues anterior vale null. Y la variable apun, que contiene la dirección del nodo que efectivamente vamos a eliminar. Por eso apun siempre es igual a anterior flechita sit. Porque en anterior flechita sit, como es el que está antes, en la anterior flechita sí está la dirección que corresponde a apun, nodo que vamos a eliminar. Entonces, la estructura del nodo, pues es una estructura ya conocida. Tenemos ahí entonces los datos como tal y los dos apuntadores, el uno que le apunta al nodo que está antes y el otro que le apunta al nodo que le sigue. Entonces hay un predecesor que se encuentra en esa dirección y hay un sucesor que se encuentra en esa dirección. Entonces, para cada nodo tenemos un predecesor y un sucesor. De ahí esos dos enlaces. Y la lista pues es doblemente enlazada y ordenada. Aquí tenemos entonces la estructura de la clase. En su parte privada, pues la variable inicial que apunta al primer nodo y la función buscar lista. Ya sabemos cómo trabaja, mandándole la clave del nodo que vamos a agregar o que vamos a eliminar. Y aquí toda la parte funcional pública. Su constructor, que lo que hace es poner inicial en null. El destructor de la clase, que lo que hace es recorrer la lista y cada vez que entra va devolviendo una dirección. Y el apun lo inicializa en inicial siguiente. Por eso, mientras apun sea diferente de inicial, es porque todavía hay nodos por recorrer. Entonces entra y regresa la dirección. Pero cuando apun se hace igual a inicial, pues ya en ese caso no necesita entrar. Estaríamos posicionados en ese primer nodo,
que sería el primero y único que quedaría en este momento, y acá entonces se le da finalmente ese delete para regresar todas las direcciones. La función buscar lista, ya sabemos cómo trabaja. La función agregar, que como lo ven, la variable nuevo y la variable anterior de tipo puntero, apuntando a nodo. La variable res para responder con S o con N, en caso de que queramos seguir, en este caso, agregando. Y aquí prácticamente el cuerpo de la función, que es este do while, que va hasta ahí, en donde cada vez que entramos al do while, agregamos un nodo. Agregamos ese nodo, lo encadenamos y volvemos a preguntar si deseamos agregar otro. Y en caso afirmativo, volvemos a seguir agregando. Volvemos al do while. Pues cada vez que vamos a agregar, pedimos dirección, nuevo igual a new nodo, leemos los datos y viene el proceso de agregación. Si inicial es igual a null es porque todavía no hay nodos en la lista. Y el primero que entra, pues va a ser el primero y único. Pero si inicial ya es diferente de null, tenemos una lista con nodos. Entonces, siempre que vamos a agregar a una lista que contiene más de un nodo, pues, y sabemos que no es, digamos, el primero, entonces nos vamos a mirar si ese nodo que vamos a agregar es el último o es un nodo que está entre dos nodos, un nodo intermedio, que son las situaciones que aquí se miran. Aquí la cuestión se abrevia en solo estos dos modulitos, en razón a que la lista pues es circular. Es aquí cuando vamos a agregar un nodo que queda de primero. Profe, creo que hay un estudiante en la lista de espera otra vez. Qué pena interrumpirlo. Tranquilo. No, pero no aparece. Debe aparecer acá para dar entrada. Bueno. Entonces, si anterior es igual a null, sabemos que el nodito pues queda de primero en esa lista que no está vacía, y si no queda de primero, pues quedará o como un nodo intermedio o como el último nodo. Entonces, como la lista es circular, nodo intermedio o último nodo se maneja con el mismo bloque de código, precisamente por eso, porque es circular. Y luego entonces nos vamos a la función eliminar, que la tenemos ahí, y que es la función que vamos a completar. Esos dos bloques de construcción. Entonces, antes de entrar, miremos aquí el programa cómo va trabajando. Entonces, primero, creamos el objeto L de la clase listas doblemente enlazadas circulares. Pues en este momento el constructor de la clase pone inicial en null.
Y luego nos vamos a agregar. Y vamos a suponer que esa función agregar nos deja esta lista que tenemos acá. Pues tenemos ahí tenemos esa lista inicial apuntando a X24 y como se dan cuenta, pues es una lista doblemente enlazada y circular. El primer nodito, su campo anterior apunta al último. Y el campo siguiente del último apunta aquí a X24, que es el primero. Entonces todos tienen un predecesor y un sucesor. Entonces vamos a suponer que la función agregar me dejó esa lista. Bueno. Vamos a... Ya con eso. Entonces, para efecto de hacer el seguimiento a lo que vamos a construir, se comienza eliminando el nodo con la clave igual a 5. O sea que partimos de esta lista y vamos a eliminar este primer nodo. Entonces, si vamos a eliminar este primer nodo, entonces debemos tener cuidado. Primero, que inicial pues va a apuntar a X4. Tiene que venirse para acá. Es inicial queda apuntando a X4. Pero no solamente basta eso, porque sabemos que este que ahora se convierte en el primer nodo de la lista, su campo anterior a él es el último. O sea que ella no va a apuntar a X24, sino a X42. O sea, tenemos que modificar esto para que apunte a X42, que aquí lo tenemos. Hay que pasar esto para acá. Y por otro lado, aquí en el último nodo, pues ya este no va a apuntar a X24 porque él sale, va a apuntar a X4, que lo tenemos acá. O sea, el de aquí lo tenemos en este campo anterior. Y este, que lo necesitamos acá, va para esta posición. Entonces hay que mirar cómo se hacen esos amarres. Entonces, a ver quién me colabora. ¿Quién me colabora haciendo esas modificaciones? Modificar este y modificar este. Apoyado acá en el anterior y en el siguiente, que tiene inicial. Sí, este sale. El que vamos a eliminar, porque es el primero que dijimos. Vamos a eliminar el nodo con el valor de 5. O sea, vamos a eliminar el primero de una lista que contiene varios nodos. O sea, este elimina el primero de varios nodos que contiene la lista. Entonces vamos a armar eso. A ver, ¿quién me colabora?
¿Qué haríamos ahí? Sí, bueno, entonces, ¿qué bloque de instrucciones sugiere? Entonces me dice inicial igual a qué? Sí, 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 ese es el que vamos a eliminar. Por eso por aquí arriba está haciendo APUN igual a inicial. Y a ese nodito es el que se le da después aquí delete. Entonces, ¿cómo procederíamos a hacer esos cambios? ¿Sí? Hay forma, digamos, tratemos de aprovechar, a ver si podemos aprovechar, como le digo, esto de acá, que estamos observando, que este es el que pasa para acá y que está en inicial. Y este es el que pasa para acá. Y con eso arreglaríamos de una vez esas dos posiciones y luego hacemos inicial igual a inicial siguiente. A ver, a ver. Oh, inicial en su, sí, inicial en el campo siguiente, exacto, inicial en su campo siguiente. Sí, inicial en el campo siguiente, que es este, pero en su parte ANT lo podemos poner a apuntar a inicial ANT. Entonces, hagamos eso. Entonces, podemos decir acá, sí, acá inicial, en su parte siguiente, y en la parte ANT lo vamos a hacer igual a inicial flechita ANT, ¿cierto? Con eso entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, inicial que es X24, en su campo siguiente que es X4, y en su campo ANT, vamos a poner lo que hay en inicial ANT, o sea, aquí pasa X42. Con esto, pues este ya queda apuntando acá. Y ahora vamos entonces a modificar este para que apunte a este. Entonces, ¿cómo haríamos? Eso, inicial en su campo anterior, siguiente, igual a inicial siguiente, ¿sí? Entonces, aquí entonces inicial en su campo anterior para que se vaya al último. Ahí quedaría entonces en el último nodo, pero en el último nodo, inicial en su campo, pero en el último nodo, en su campo siguiente, debe apuntar a inicial siguiente.
a inicial flechita SID. ¿Sí? Entonces, inicial. Entonces, inicial anterior, x42 flechita SID, igual a inicial siguiente. Entonces ahí ponemos x4. Y entonces ya quedó este apuntando a x42 y este último apuntando a x4. O sea, ya quedó listo. Inicial igual a inicial siguiente. ¿Sí? Y ahí tendríamos esa primera parte. Entonces, inicial igual a inicial flechita así. Y con eso ya quedaría todo, porque luego se elimina. Entonces, delete apun, pero apun tiene el valor de inicial, o sea que se devolvería este nodo. O sea que la lista ya no quedaría sino de aquí en adelante. Eso sería lo que tendríamos de lista porque esto ya se desencadenó y de hecho ya se devolvió esa dirección. Entonces ahora a partir de esa vamos a construir el otro bloque que nos piden, que es elimina un nodo diferente del primero, ¿sí? Que puede ser un nodo intermedio o que puede ser el último nodo. Entonces, elimina un nodo diferente al primero. Es para eso, venía la siguiente eliminación, elimine el 25. A partir de este que tenemos, vamos a modelar este nodo, que es diferente del primero. O incluso este, que también es diferente del primero, pero que como es circular, pues tener este como último es como si lo tuviéramos también como intermedio. Entonces vamos a eliminar este. Vamos a eliminar este nodo. Entonces, para eliminar este nodo, si nosotros miramos bien el programa, antes de llegar allá, aquí en anterior, pues ya traemos el nodo que está antes del 25, la dirección de ese nodo. Y miremos si apun lo tenemos ya calculado. Entonces, apun no aparece por ahí calculado todavía como... Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es calcular el nodo, la dirección del nodo, obtener la dirección del nodo donde vamos a eliminar. La dirección del nodo que vamos a eliminar. Entonces decimos que apun es igual a anterior, que ese sí lo tenemos, que nos lo dio la función buscar lista, ya lo tenemos. Entonces ponemos en apun ese nodito. O sea, apun contiene la dirección del nodo que está con el valor de 25. Y entonces, ya teniendo acá, anterior acá en este caso apuntando a X9 y apun apuntando a X36, tenemos que modificar tanto esta dirección como esta, porque este va a salir. O sea que este debe quedar apuntando a X12. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para modificar este? ¿Cómo me posicionaría aquí en este para modificarlo? Diciendo que si yo sé que anterior tiene esta dirección y apun tiene esta dirección, entonces ¿cómo me posiciono acá?
Eso, anterior en el campo siguiente, lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual a esto. Entonces, apun siguiente que contiene, ¿sí? Apun siguiente que tiene este valor. Ah, pero, sí, o sea, este me pasa para acá para que quede. Entonces, anterior siguiente igual a apun siguiente para que este 12 pase para acá. Entonces, con eso tendríamos ya arreglado eso. Anterior flechita zip igual a apun flechita zip. Ya tendríamos eso, ese enlace ya restaurado. Anterior flechita zip igual a apun, que es este flechita zip. Entonces aquí tendríamos x12. O sea, ya este se salta acá. Y ahora, ¿cómo corregimos este? ¿Cómo nos ubicamos ahí? Si sabemos que en apun está x36. Entonces podríamos decir apun flechita zip, ¿sí? Sí, podríamos, o apun flechita zip en su campo ANT, ¿cierto? Apun flechita zip en su campo ANT, porque este es el que voy a modificar. ¿Lo hago igual a qué? ¿Qué debo poner? Anterior, ¿sí? Apun flechita zip en su campo ANT. Apun flechita zip en su campo ANT. Lo vamos a hacer igual al anterior, que es el que está antes del nodo. Y con eso ya. Ah, bueno, como aquí no hay, después de esto no hay un delete apun, hay que ponerle entonces ese delete. Porque es que, o sea, yo tengo que devolver este es el nodito que sale, apun tiene que devolverse. Y apun, que es el nodo que se devuelve, es el que está en anterior flechita así. Entonces, porque es que aquí no tenemos ningún delete, y aquí en adelante fíjense que no hay delete, por eso entonces debemos poner ese delete. Bueno, apun flechita así en su campo ANT. Entonces, apun es este, flechita SID es X12 en su campo ANT. Aquí voy a poner anterior, que es el valor de X9. Y ya con eso, pues la estructura de la lista queda organizada. Inicial apuntando a este porque este salió. Este apuntando a X12 porque este sale. Y de para acá este apuntando a X9 porque este sale. Y listo. Ese era eso. Y hay otras posibilidades, ¿no? De encadenar eso. Bueno, jóvenes, entonces con eso. Ya esto lo tengo calificado, pero no he hecho ahí la contabilización de lo que es la tarea, de lo que es la asistencia y de lo que son las participaciones. Entonces eso lo hago esta tardecita y por ahí hacia el final de la tarde yo le estoy publicando las notas del tercer corte en el sistema. Bueno, del segundo corte. Nota del segundo corte. Profe, eso es junto con el taller, ¿cierto? Sí, eso se hizo un taller. Ustedes me enviaron
Además, la asistencia, la participación, todo eso se contabiliza, de ahí sale la nota. Bueno, vamos a salir de acá, entonces. Y vamos a ir acá a la plataforma Moodle. La aula virtual. Y ahí en estudiante, yo les agregué una carpeta, árboles, donde tienen varios documentos, todos relativos a trabajar con árboles. Entonces, miremoslos. Entonces, ahí tenemos esa documentación. Entonces, con el documento que vamos a comenzar es este, árboles ABB, o sea, árboles de búsqueda binaria. Al final de este documento está el programa que implementa todas las operaciones sobre un árbol de búsqueda binaria. Y luego nos vamos a árboles ABL. Entonces ahí teorizamos un poco sobre las diferentes operaciones y acá en este documento está la implementación de ese código de operaciones de inserción, eliminación, de búsqueda que se hacen sobre un árbol ABL. Este documento aquí de árboles ABL, estudio de casos, es interesante porque es una cantidad de ejemplos que muestran todos los casos que se presentan cuando vamos a agregar o vamos a eliminar nodos de un árbol ABL. Es un documento interesante que conseguí por ahí. Me pareció muy oportuno y muy pertinente porque ilustra prácticamente todas las situaciones que se presentan. Y con eso nos familiarizamos más. Sí, estos ejemplos son claves para entender esas operaciones. Entonces, aunque aquí vamos a mirarlos, pues es importante que ustedes vuelvan sobre ellos, ¿sí? Y los revisen muy concienzudamente para que se formen una idea bastante clara de este tipo de representación, que la vamos a hacer ahora con árboles y sobre todo en lo que va a este curso con los árboles de búsqueda binaria. Entonces nos vamos para el documento, vamos a mirarlo. Bueno, vamos a entrar en general con árboles. Bueno, digamos, ¿cuál es el porqué de estudiar árboles como una forma de representación de datos en la memoria? Si ya tenemos dos estructuras que hemos venido utilizando y que
y que nos ayudan bastante, como son los arreglos, ¿sí? Los arreglos podemos representar datos en memoria, ya sea vectores, ya sean matrices o arreglos de más de 2 dimensiones. Y tenemos adicionalmente las listas encadenadas. Entonces, si ya tenemos eso, ¿para qué pensar en otra estructura? ¿Por qué los árboles? Bueno, resulta que tanto los arreglos, ¿sí? Los vectores, como las listas, si las miramos desde el punto de vista de sus operaciones, pues cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Y esas desventajas, pues es lo que obliga de pronto a pensar en otra estructura que no las tenga. Si nosotros miramos los arreglos, miremos por decir algo, los vectores. Cuando vamos a hacer una búsqueda sobre un vector, pues tenemos el algoritmo de búsqueda secuencial. Yo parto a partir del primer elemento del vector y voy avanzando según el índice por todo el arreglo. Y si llego al final y no encuentro el elemento, pues simplemente la búsqueda no tuvo éxito. Si lo encuentro, pues en alguna parte del vector va a estar ese elemento. Pero le hago ese recorrido secuencial. Además, tengo la búsqueda binaria para buscar un elemento dentro de un vector. Que recuerden la búsqueda binaria, primero pues el vector hay que ordenarlo, necesariamente necesitamos ordenar el vector. Pero el vector, digamos, solamente se ordena la primera vez, ya después empezamos a trabajar en función de un vector ordenado y mirar según se agregue o se elimine cómo hay que hacerlo manteniendo esa estructura ordenada. De todas formas, el algoritmo funciona sobre un vector ordenado. Y el algoritmo consiste en comparar el valor que estamos buscando con el elemento que está en la mitad del vector. Y es sencillo ubicarnos en la mitad del vector por el índice. El índice nos permite ubicar fácilmente el elemento que está en el centro del vector y comparar contra él. Si ese es el elemento, pues ya lo encontramos. Si no lo es, pues se descarta la mitad de los elementos del vector, porque la búsqueda va a continuar sobre la parte del vector en donde están las posibilidades de encontrarlo, dado que el vector es ordenado. Entonces ya hemos descartado la mitad de elementos en esa búsqueda. Y seguimos de la misma manera en el pedazo de la derecha o de la izquierda del vector, donde vamos a seguir buscando, nuevamente le hallamos la mitad. Y nuevamente comparamos. Si ya lo encontró, si era el del centro, pues listo. Si no, nuevamente descarta otra mitad. Y así avanza, va avanzando hasta que finalmente va a llegar a un vector con un único elemento en donde pues se hará la comparación y si ese es, pues ya lo encontró. Si no es ese, pues simplemente el elemento no está dentro del vector. Entonces, ese es un algoritmo que realmente es muy bueno. Cuando ya tenemos
muchos datos y hoy en día que se manejan grandes cantidades de datos, pues de todas maneras, así sea de orden n, si son muchos, pues esto se va a llevar su tiempo. Entonces, no, en ese caso, pues las inserciones se vuelven costosas. Y lo mismo si vamos a eliminar un nodo. Entonces, buscamos el nodo, lo encontramos y ahora hay que quitarlo de ahí. Entonces, al quitarlo no vamos a dar el hueco porque en los vectores, ¿sí?, los datos están contiguos. Entonces tenemos que empezar a hacer un corrimiento hacia la izquierda de todos los elementos que estaban a la derecha del nodito que eliminamos para rellenar ese hueco. Y eso también es de orden n. Entonces, si bien tiene ventajas por la búsqueda, tiene desventajas desde el punto de vista de inserción y de eliminación. Ahora, en el caso de las listas, en las listas sucede lo contrario. La única forma de implementar un algoritmo de búsqueda en una lista es mediante la búsqueda secuencial. Sí, no hay otra forma. Si yo voy a buscar un elemento, tengo que comenzar por el primer nodo y voy avanzando por el campo siguiente de nodo en nodo hasta encontrar el elemento o recorrer toda la lista y darme cuenta que no está. Entonces la búsqueda se vuelve costosa, es de orden n. Y no pues las reúnen los árboles, ¿sí? Con los árboles, ¿sí? Así sean árboles binarios o demás, o de un factor de ramificación mayor, pues podemos organizarlo de tal manera que encontremos algún tipo de eficiencia en la búsqueda. Entonces, de ahí, como los árboles binarios tienen un comportamiento parecido en la operación búsqueda, con la operación búsqueda en los arreglos, por eso se habla de ese tipo de estructura, por la eficiencia que tiene encontrar un elemento en un árbol, que se puede tener un algoritmo parecido al de búsqueda binaria. Entonces, por eso, todo se enfoca en términos de los árboles de búsqueda binaria, sin querer decir que los otros árboles, ¿sí? Porque la implementación de las operaciones, tanto de búsqueda como de eliminación e inserción, en ambos casos son eficientes. O sea, en los árboles es eficiente hacer una inserción, una eliminación, como hacer una búsqueda. O sea, las dos cosas son rápidas, cosa que no sucede con los arreglos. En un vector es rápida la búsqueda, pero la inserción y eliminación es lenta. Y lo mismo sucede con las listas. En las listas la búsqueda es lenta, pero las inserciones y eliminaciones son rápidas. Entonces, por eso se busca una estructura que reúna las características ventajosas de esas estructuras lineales. Y eso la tienen los árboles de búsqueda binaria.
van a ser rápidos tanto en las operaciones de inserción y de eliminación como en las operaciones de búsqueda. La búsqueda en un árbol de búsqueda binaria, prácticamente el comportamiento del algoritmo es parecido al comportamiento del algoritmo de búsqueda binaria en un vector. Entonces, por eso es que se utilizan los árboles como forma de representación. Sin querer decir que los otros árboles no se utilizan. Sí, se utilizan muchos, muchos. Hoy en día, ya sean los árboles binarios o árboles de factor de ramificación mayores a 2, pues tienen muchos usos. Y eso depende, pues, de cada problema en particular, ¿sí? Saber qué tipo de árbol nos ayuda en la construcción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la estructura de un árbol, ¿sí? Es como lo ven, un árbol es una estructura jerárquica, ¿sí? Con sus relaciones de uno a muchos. Para cada nodo, él se relaciona con otros n nodos. Y así sucesivamente en cualquier nodo que me ubique. Pueden haber cualquier cantidad n de nodos relacionados con ese nodo padre. Y su uso, como le digo, pues depende del campo de acción en que nos ubiquemos. O sea, en esto hay mucho por hacer y mucho por aplicar. Son muchas las aplicaciones. Por decir algo, un árbol, así como este, que tiene un factor de ramificación grande, primero, por decir algo, nos sirve para representar la estructura jerárquica de una empresa, ¿sí? Aquí tenemos la dirección y aquí abajo los departamentos asesores y así seguimos hacia abajo. Si nos vamos a una estructura de clases, entonces recuerden que las clases tienen una organización igualmente jerárquica, ¿sí? Donde aquí tenemos, como se dice, la estructura más básica, digamos, o más genérica. Y a partir de aquí vamos yendo en especificidad. Este tendrá ciertas características y hereda las de su padre y así sucesivamente. Esta tendrá las características de esta y las que heredó acá también de acá, ¿sí? O sea, los árboles tienen muchas aplicaciones. Y en los problemas, como le digo, según el problema que sea su desarrollo para llegar a la solución, se puede apoyar en una estructura de árbol, no necesariamente binaria. No importa el factor de ramificación que sea. Lo importante es que lo podamos controlar. Por decir algo, en teoría de fuegos, se utilizan, digamos, para su desarrollo los árboles. Por decir algo, tenemos fuegos sin contendor, o sea, fueguitos ahí para distraernos un rato. No se necesita un contrincante. Tenemos fuegos con contendor o incluso fuegos donde hay muchos participantes y demás cosas. Si lo miramos desde el punto de vista de un fuego con contendor, de un fuego sin contendor, entonces hay un fueguito para que me permite ilustrar un poquito esto. Hay un fueguito
que lo puede uno, creo que lo puede uno encontrar ahí en el computador, donde se tiene ahí una matriz por decir algo con los números, digamos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensemos eso. Eso es un jueguito que parte ahí de es una tablita, ¿sí? En donde tiene aquí una serie de tablitas que se pueden mover. A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, pues siempre que haya un espacio aquí en blanco que se lo permita. Entonces yo puedo mover este 2 acá. O sea, en ese caso el blanco baja y el 2 queda ahí. O puedo mover este blanco acá a la izquierda. Pues aquí me queda el blanco y el 1 pasa para acá, ¿sí? Entonces puedo tener en este caso, en este juego, 4 tipos de movimientos para que a partir de un estado inicial podamos llegar a un estado final. Entonces, por decir algo, el tablero lo arrancamos con esa disposición, los números dispuestos de esa manera. Pero queremos que al final tener una estructura ordenada de manera circular como la que aparece acá. Y acá, pues, lógicamente el blanco. O sea que partimos de acá, el juego parte de acá, me dan ahí la tablita así, desordenada, y con serie de movimientos de este blanco a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, yo tengo que llegar acá. Y ojalá con el menor número de pasos. Y entonces nosotros podemos hacer un programa para que nos ayude en su desarrollo. Entonces para eso pues vamos construyendo un árbol. O sea, aquí en el nodo raíz del árbol pondríamos pues el estado inicial, que sería de donde partimos. Ahí tendríamos ese arreglito. Como parte también de la información de este nodo, tendríamos cuál es el padre de cada nodo. Como sería el primer nodo, el nodo padre, pues él no tiene padre, entonces sería nulo. Él no tiene padre, desde ahí comienza todo. Algo que también nos interesaría sería tener la profundidad, a qué nodo se encuentra la solución. En este caso, pues tendría una profundidad de 0, está a nivel 0. Podríamos tener también el costo del juego hasta ese momento, ¿sí? Si le pudiéramos ir definiendo un costo. Entonces, aquí pues el costo valdría 0 porque hasta ahora comienza el juego y el costo va aumentando en la medida que avanza. Pero lo cierto es que aquí tendría pues inicialmente esto. Y entonces vendrían como ramas del árbol pues las operaciones posibles. Entonces, esta primera rama sería mover blanco a la izquierda. O sea, pasar el 1 para acá y el blanco para acá. Esta podría ser mover blanco a la derecha. Pues acá no se puede, no lo permite la tabla. O sea, pues ahí estaría planteada, pero esa no se podría realizar.
La otra sería mover blanco arriba, que sería este. Entonces el blanco pasa acá y el 6 pasaría para acá. Y la otra, mover blanco abajo, que aquí se podría, el blanco pasa donde está el 2 y el 2 donde está el blanco. Entonces tenemos 4 operaciones y no hay más operaciones a aplicar. Entonces lo primero que hay que mirar es cuáles serían las operaciones que me permiten sacar adelante el juego. Pues las operaciones serían esos 4 movimientos y cada movimiento pues me daría una disposición de la estructura diferente. Entonces aquí tendríamos cómo iría según el movimiento, cómo estaría esa matricita, lo mismo acá y lo mismo en el otro movimiento. ¿Sí? Ahí tendríamos eso. Y así continuaríamos haciendo movimientos y siempre que hacemos un movimiento, pues vamos verificando si ya alcanzamos el estado meta. Porque cuando la disposición de esta sea igual a esto, pues ya el algoritmo terminaría. Entonces, muy seguramente habrá muchos de estos caminos que me lleven a esta solución. ¿Sí? Entonces, para darle, digamos, una salida a esa solución, pues no hay otra forma sino apoyarnos en un árbol, ¿sí? Que tendrá tantas ramas como operaciones sean posibles. A veces de esos árboles, sí, dependiendo del juego, se vuelven, sí, demasiado, o sea, con muchas ramas. O sea, se vuelven árboles con demasiadas ramas y cuando tienen demasiadas ramas, pues lógico, la búsqueda se va haciendo cada vez más costosa y entre más abajo, pues desde luego más costosa. Entonces, para disminuir el costo de la búsqueda, nos apoyamos en una serie de funciones que se conocen como funciones heurísticas. Las funciones heurísticas son funciones de evaluación que me dicen dentro de las posibles jugadas que yo puedo realizar en un momento determinado, cuál de ellas es la más promisoria y me establece un orden de la más promisoria hasta la menos promisoria. ¿Sí? Pero eso es una función que como tal hay que implementar y que para implementarla pues se debe tener conocimiento del juego, analizar el juego de tal manera que nos vaya presentando una lógica de llegar de manera más rápida a ese estado meta. Y como le digo, nos podemos ayudar de una función de evaluación. La función de evaluación es la que me dice cuál es la operación que debo intentar de primera, porque por ahí hay más seguridad de llegar más rápido a la solución, al estado meta. ¿Sí? Por decir algo, si este fuera el caso, que se tienen tres movimientos posibles, ¿sí? Mover el blanco arriba, mover el blanco abajo o mover el blanco a la izquierda. De esas tres, él a lo mejor me recomendaría, por decir algo, que mueva el blanco arriba, ¿sí? Porque entonces yo bajaría el 6 acá, ¿sí? Porque al bajar el 6 acá, entonces me queda este blanco acá. De tal manera que después muy posiblemente me sugiera mover el blanco aquí a la izquierda, porque si muevo el blanco a la izquierda, el blanco me queda acá, el 7 acá y el 6 va a estar acá. Pues teniendo el blanco acá, entonces yo puedo ya subir, puedo mover el blanco abajo para subir el 1. Entonces, porque la idea es ir acercando el 1, ¿sí? A la posición meta y así con cada uno. Entonces, él le va evaluando esto, o sea, cuál es, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, el orden en que aplique las operaciones para que el juego vaya más rápido, para que vaya más rápido la solución? Y hay muchas, o sea, en eso pues pueden haber muchos heurísticos, de heurísticos buenos,
heurísticos malos, o sea, de funciones buenas que ayudan bastante a funciones que no son tan buenas. Pero eso, digamos, de eso depende la calidad del programa. Por eso, cuando encontramos programas, sí, a veces le pide con qué calidad de juego quiere, ¿sí? Entonces, para mirar entonces qué función heurística se aplica. Entonces, una buena función heurística va a permitir que usted no llegue tan abajo. Y al no llegar tan abajo, pues también me va a acotar muchas de las ramas. O sea, el camino de solución me lo va a reducir a unos pocos. Ahora son programas que pueden llegar a callejones sin salida. Yo puedo llegar a un punto donde simplemente ya no pueda aplicar ninguna operación, ¿sí? Porque arranqué mal y llegué a un punto en donde ya no es posible ninguna operación. Y no es posible ninguna operación, ¿por qué? Porque no porque no hayan operaciones, sino porque cualquiera de las operaciones que yo haga me regresa a un estado anteriormente generado. O sea, me voy a quedar entonces ahí en un bucle. O sea, nunca voy a encontrar la solución, ¿sí? Porque eso es lo que hay que ir constatando también a través del camino. A través de cada camino yo tengo que constatar si el estado en que estoy es diferente de los anteriores. Porque en el momento en que un estado en el que me encuentre sea igual a un anterior, pues simplemente me quedé en un bucle. Y entonces, en ese caso, pues habrá que regresarse hasta el punto debido y continuar entonces con otra opción, ¿sí? Cosas así por el estilo. Entonces, fíjese los árboles, ¿sí? O sea, para plantear muchos problemas son vitales, son esenciales. No importa la cantidad de ramas que tenga. La cantidad de ramas que tenga, pues la da cada problema en particular. Si estamos en un juego, por decir algo, con contendor, por decir algo del ajedrez, pues nuevamente volvemos a tener un árbol. Un árbol, sí, que va manejando la aplicación del computador, ¿sí? Estamos jugando contra el computador y el computador pues está apoyada en su algoritmo. Entonces, al comienzo del juego se decide quién comienza. O sea, a quién le van a dar las blancas, si al computador o a la persona que está frente al computador. Si se las dimos al computador, pues él arranca, o sea, él tiene las blancas y él va a arrancar. Entonces, de entrada, ¿qué vamos a tener acá? Pues simplemente el tablero con la disposición inicial de las blancas y la disposición inicial de las negras. Y como va a arrancar, se le dio la prelación al computador para que juegue con las blancas, pues él va a arrancar con la primera jugada. ¿Y cuántas posibilidades tiene de arranque? Pues tiene varias, porque de entrada primero, cada uno de los 8 peones puede avanzar una posición adelante y cada una de ellas pues es una acción, es una operación. Entonces ahí ya tendríamos 8 ramas posibles. Pero además también se puede arrancar el juego moviendo cada peón 2 posiciones adelante por cada peón. Entonces tendríamos ya 8 más, o sea, llevaríamos 16. Pero además de esa, los caballos que están en las orillas, en las orillas del tablero, y que pueden saltar, entonces tendrían posibilidades de cada caballo de 2 jugadas, ¿sí? El caballo está como por acá y entonces él puede venirse acá o puede venirse acá. Por este lado no, porque ahí están los peones, pero de arrancada puede venirse a esta o puede venirse a esta. O sea, por cada caballo tendría 2 jugadas más, entonces ya llevo 16 más 4, 20. Entonces tengo 20 posibilidades para arrancar, entonces tendría 20 ramas, ¿sí?
factor de ramificación nomás a la arrancada sería 20. Y por cada movimiento de esos, pues el tablero pues va a cambiar su disposición con la jugada que acabaron de hacer las blancas. Y ahora le toca el turno a las negras. Entonces, las negras, dependiendo de cómo vengan las blancas, pues también tendrá una buena cantidad de formas de arrancar. Posiblemente en la primera jugada también tenga las mismas 20, ¿sí? Para hacer. Esta se ramificará en 20, que son todas las jugadas de las negras. Entonces aquí ya tengo la jugada, primera jugada de la blanca y primera jugada de la negra, por cada uno según por donde hayan arrancado y según cómo hayan respondido las negras. Y así el juego continúa. Entonces imagínense el árbol tan inmenso que se va formando. Entonces lo mismo, ahí hay funciones heurísticas para podar el árbol, para que no se haga tan frondoso. Entonces, por decir algo de arrancada, se aplica una función para mirar de esas 20 formas de arrancada que puede hacer, cuál sería la mejor de ellas, ¿sí? ¿Cuál es la más promisoria? ¿Cuál es la que con mayor seguridad lo va a llevar a ganar la partida? ¿Sí? Y se las va a numerar, si son 20 jugadas, se las numera del 1 al 20. O sea, que la 1 quiere decir que si usted arranca por ahí, va a arrancar muy bien, ¿sí? Y así sucesivamente, pero son funciones costosas, ¿sí? Que se necesita, que vaya a implementar el juego, pues se necesita, digamos, o saber jugar muy bien esas partidas para poder definir un heurístico o apoyarse de un buen maestro de ajedrez para que se la vaya, ¿sí? Para que le colabore en el diseño de esa función. Y eso pues indudablemente le va a ir podando el árbol, le va a reducir ramas y le va a permitir llegar más rápido a ganar el juego o a empatarlo o de pronto a perderlo, ¿sí? Eso depende del heurístico que utilice. Entonces fíjese que son muchas las posibilidades, ¿sí? Para trabajar con árboles. O sea, ¿sí? No son exclusivos, eso cualquier árbol sirve. Lo importante es que nosotros podamos controlarlo y efectivamente podemos controlar porque pues si el árbol tiene, por decir algo, muchas opciones de juego, muchas operaciones, sí, muchas opciones para jugar, pues cada opción es una rama y cada rama pues se constituirá en un hijo. Entonces habrán los apuntadores a cada uno de esos, ¿sí? A cada una de esas ramas. Pues este hijo de acá pues apuntará a este nodo. Esta jugada apuntará a este apuntará a este. Y estos nodos como tal, dentro de la estructura de información que tienen, pues tendrá quién es su padre. Entonces, este tendrá como padre a este también tendrá como padre a este, y este tendrá como padre a esto. De tal manera que cuando el juego avance, si yo voy por acá y me doy cuenta que la cuestión por ahí no es, entonces tenga el chance de regresarse. ¿Y cómo se regresa? Pues a través de este campo que está apuntando a su padre. Si al final llegué a la solución del problema, al punto donde gané la partida, yo puedo reconstruir cómo gané la partida, ¿sí? Entonces voy mandando las jugadas a una pila. Esta última jugada la mando a una pila, la jugada que hice para llegar aquí va a la pila, de tal manera que la primera jugada que hice queda en la cima, en la parte de arriba de la pila. O sea que si yo recorro la pila, pues estoy recorriendo la forma como jugué para ganar la partida, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras se combinan, ¿sí? Lo importante es tener la capacidad de cómo trabajarlas, ¿sí? Es eso. Y esperar
el problema que se venga para mirar con qué estructura lo puedo atacar más cómodamente. Bueno. Entonces, como nos vamos a dedicar es a los árboles binarios, concretamente a los árboles de búsqueda binaria, aquí hay una serie de términos dados en función de los árboles binarios. Entonces, ahí aparece un poco de definiciones. ¿Qué es un nodo raíz? ¿Qué es un nodo padre? ¿Qué es un hijo derecho? ¿Qué es un hijo izquierdo? ¿Qué es un nodo hoja? Nodo hermano, que son ancestros, que son descendientes. ¿Qué es un subárbol izquierdo? Un subárbol derecho. El nivel de un nodo. Y aquí nos muestra un ejemplo. Pues ahí tenemos un árbol binario. El árbol binario como máximo pues tiene dos. Como máximo su factor de ramificación es 2. ¿Sí? O no se ramifica, factor de ramificación 0, o se ramifica en 1, factor de ramificación 1, o se ramifica en 2, factor de ramificación 2. Este es un árbol binario. Entonces aquí tenemos la raíz del árbol. O sea, siempre que vayamos a este árbol debe haber una variable de tipo puntero, ¿sí? O una variable de referencia, ¿sí? En Java apuntando a este primer nodo, que ya estando en él, pues empieza a recorrer el árbol a través de su hijo izquierdo o de su hijo derecho. Entonces aquí tengo el hijo izquierdo de este nodo y aquí el hijo derecho. El hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo. Esto que tenemos acá, que le estoy mostrando, es el subárbol izquierdo, cuya raíz es el hijo izquierdo de este nodo. Entonces ahí tenemos el subárbol izquierdo y por otro lado el subárbol derecho. El subárbol derecho, la raíz del subárbol derecho, pues es el hijo derecho de la raíz en este caso. Y así de ahí para abajo, pues todos los nodos van a tener sus árboles. Este 8 tiene como su árbol, aquí el 6 y el 7, como su árbol izquierdo, y como 9 y 10, el su árbol derecho. ¿Sí? Entonces, existe el subárbol derecho y el subárbol izquierdo. Este nodito 2 y este nodo 4 son hijos de este nodo. Todos estos que tenemos acá, incluidos estos, son descendientes del 5. Todos estos. Pero todos los descendientes de 5, pues prácticamente es todo el árbol, porque estamos en la raíz. También los ascendientes, o sea, ¿de dónde venimos? Por ejemplo, los ascendientes del 7 sería el 6, el 8 y el 5. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Pues ahí encuentran toda esa serie de términos con sus respectivos ejemplos. Y vamos entonces a empezar a mirar lo que es la estructura de un árbol de búsqueda binaria. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con árboles de búsqueda binaria. Y ejemplos de árboles de búsqueda binaria son los que tenemos acá. Todos estos son árboles de búsqueda binaria. Para que un árbol sea de búsqueda binaria, pues primero pues tiene que ser binario. Y como segundo debe cumplir que todos los nodos, que digamos que a partir de un nodo, los valores que aparezcan en el subárbol izquierdo sean menores que ese nodo. Y todos los nodos que están en el subárbol derecho sean mayores que ese nodo.
Eso es lo que debe cumplir para que el árbol sea binario. Entonces, en cualquier nodo que nos ubiquemos, miramos su subárbol izquierdo y el subárbol derecho. El izquierdo, todos deben ser menores. El derecho, todos deben ser mayores. Para cualquier nodo. Entonces, miremos por qué estos son binarios. Por ejemplo, el 8, pues no es sin un solo nodo. Aquí no nos preocupamos por el subárbol derecho porque simplemente no lo tiene, por el izquierdo porque simplemente no lo tiene, ni por el subárbol derecho porque simplemente no lo hay. Pero esto ya es un árbol de búsqueda binaria, solo que este pues tiene un factor de ramificación de C. Este nodito, este árbol, el 5 que es la raíz, como su árbol izquierdo tiene acá este con el valor de 3 y 3 es menor que 5. Entonces, por ahí es árbol de búsqueda binaria. Por la derecha, pues no nos preocupamos porque simplemente no hay nada. Por la izquierda, pues no hay nada, no nos preocupamos, pero por la derecha tenemos que es 9, y 9 es mayor que 4. Entonces, cumple. Por la izquierda, su árbol izquierdo 1, su árbol derecho 3. Entonces, cumple. Por la izquierda 1, cumple, nos venimos por la derecha. Todos son mayores que 3. Ahora nos venimos el 8. Por la izquierda, todos menores que 8. Por la derecha, todos mayores que 8. Ahora nos venimos al 6. Por la izquierda, todos menores que 6. Por la derecha, mayores que 6. Entonces es un árbol de búsqueda binaria. Por la izquierda, todos menores que 7. Por la derecha, todos mayores. Ahora bajamos al 2. Por la izquierda, pues no nos preocupamos, no hay nada. Por la derecha, todos mayores que 2. Ahora bajamos a Por la izquierda, todos menores que 6. Por la derecha no nos preocupamos porque no hay nada. Ahora bajamos al 4. Por la izquierda, pues no hay nada, no nos preocupamos, pero por la derecha tenemos el 5, que es mayor. Entonces, es un árbol de búsqueda binaria, porque debe cumplirse para todos los nodos. Y ahora, aquí unos ejemplos de árboles que no son de búsqueda binaria. Entonces, tenemos primero, pues simplemente tiene 3 ramas. ¿Sí? Por eso entonces ya no es binario, tiene 3 ramas. Su hijo izquierdo, menor, pero su hijo derecho también es menor. O sea, no cumple. No es de búsqueda binaria. Es binario, pero no es de búsqueda binaria. Por la izquierda, bien, cumple, pero por la derecha, miremos. Hasta aquí, digamos, cumple. Pero de aquí para abajo miramos. Por acá no cumple, porque es mayor que debe ser menor. Y ya por eso, ya simplemente, ya no es binario. Porque debería ser menor, es mayor que el de acá. Y ahora entonces viene la especificación de los tipos abstractos para el árbol de búsqueda binario. Entonces, cada elemento del tipo abstracto de árbol de búsqueda binaria que vayamos a construir, pues son simplemente estructuras, ¿sí?, de tipo nodo, en donde cada nodo pues contiene la información y contiene su hijo izquierdo y su hijo derecho, ¿sí? La estructura como tal del árbol pues es una estructura jerárquica, ¿sí? La excepción pues el árbol vacío, no hay nada. Y en cuanto a sus operaciones que se implementan en ese tipo abstracto, tenemos acá para definir el constructor de la clase, ¿sí? Para que me inicialice por lo menos la variable que apunta al nodo padre
del árbol. La función buscar, que me permite ir en la búsqueda de un elemento cualquiera. Entonces ahí se muestra, ¿no? En la utilidad, para qué sirve la función, buscar un elemento. ¿Qué se da como entrada para esa función? Pues un árbol donde buscar. ¿Qué me debe botar como salida? Pues simplemente me botará falso si el valor no lo encontramos, o me botará un puntero indicándome la dirección donde está el valor que estoy buscando. ¿Qué precondición debe tener esta función buscar? Que el árbol, que exista un árbol. Y poscondición, pues igualmente la misma, ¿no? Que el árbol siga existiendo. Estamos buscando un elemento, todavía no hemos hecho nada más. Bueno, y así con cada operación. Para insertar un nodo, para borrar un nodo, ya ustedes leen detenidamente cada uno de esos aspectos de la especificación. Borrar un nodo. ¿Cómo recorrer un árbol? Los árboles se pueden recorrer de varias maneras, a diferencia de las estructuras lineales que tienen formas muy limitadas de recorrer la estructura. Los árboles tienen varias formas. Los árboles binarios tienen varias formas para recorrerlos. Que más adelante pues vamos a detallar su código. Entonces, hay una forma que se conoce de recorrido preorden, otro recorrido inorden y otro de recorrido postorden. Estos tres tipos de recorrido, como les digo, más adelante vamos a mirar cómo se implementan. Hacen primero el recorrido a través del subárbol izquierdo. Siempre estando en cada nodo, primero van a su subárbol izquierdo y luego van al derecho. Porque existen las conversas, preorden conversa, inorden conversa y postorden conversa, que el recorrido lo comienzan primero por el subárbol derecho. Entonces van al subárbol derecho y luego van al subárbol izquierdo. Es para completar 6 tipos de recorrido. Y además de esos 6 tipos hay otro recorrido que se conoce como nivel por nivel. O sea, tenemos 7 formas diferentes de cómo recorrer un árbol. Bueno, ya sobre eso volveremos para verificar exactamente cada uno de esos recorridos. Y vamos ya entonces, definidas allá las especificaciones de esas operaciones, a mirar cómo es el algoritmo de búsqueda de un elemento. ¿Cómo buscamos un elemento dentro del árbol? Para todos estos algoritmos, en el documento se presenta un pseudocódigo. ¿Sí? Todos tienen su pseudocódigo. Por decir algo, es el pseudocódigo para implementar la función de búsqueda. Entonces, la recomendación es que ese código lo analicen, lo entiendan, porque si yo entiendo bien este pseudocódigo, ¿sí? O sea, es un pseudocódigo. Este pseudocódigo, cuando vaya a la implementación ya del código propiamente dicho, pues me va a quedar muy fácil entenderlo. ¿Sí? Entonces, todas las funciones se acompañan de este pseudocódigo antes de llegar ya a la implementación del programa que está en la parte más abajo. Entonces, detallemos un poco este
este pseudocódigo para buscar un elemento dentro de un árbol de búsqueda binaria. Entonces dice, primer paso, coloque un apuntador auxiliar en la raíz del árbol. O sea, la búsqueda, pues lógicamente, como en toda estructura dinámica, comienza por la puerta de entrada y la puerta de entrada de un árbol es su raíz. El nodo que es padre de todos los demás dentro de esa estructura jerárquica. Entonces, auxiliar pues, apunta a la raíz, toma el valor que tiene la variable que nos indica dónde está el primer nodo del árbol. Y con eso se mete aquí a un ciclo iterativo, a recorrer el árbol, ¿sí? Entonces, la condición para poder entrar es mientras no se haya encontrado el valor que se busca, pues como no lo he encontrado, pues tengo que volver a entrar a seguir buscando. Y que además, pues lógicamente, que el árbol no esté vacío. O sea, si no he encontrado el nodo que estoy buscando, el valor que estoy buscando, y el árbol no está vacío, pues continúe en la búsqueda. Entonces, ¿qué se hace cada vez que la variable auxiliar se ubica en un nodo de la lista? Pues simplemente verifica si la información del nodo señalado por el apuntador auxiliar es mayor, menor o igual al nodo buscado. Si es igual, pues ya lo encontró y devuelve esa dirección. Si el campo clave que contiene la dirección hacia donde está apuntando la variable auxiliar es mayor que el valor que estamos buscando, pues ¿qué quiere decir? Que entonces la búsqueda debe continuar por la izquierda, o sea, tiene que irse a su hijo izquierdo. De lo contrario, pues se irá a su hijo derecho, ¿sí? Eso es lo que se explicita acá. Entonces se mira el valor que está ya en auxiliar, que está apuntando a un nodo. Y se compara el valor de ese nodo con el valor que se está buscando. Si el valor de esa variable, ¿sí?, auxiliar, es mayor que el valor que estamos buscando, pues lógicamente se tiene que ir a su hijo izquierdo, ¿sí? De lo contrario, pues nos vamos hacia su hijo derecho, ¿sí? Entonces, eso les pareciera que la función para buscar es una función bastante sencilla, que la podemos aquí entonces, con un ejemplo, seguirlo. Entonces, tenemos la variable auxiliar y la variable auxiliar viene y apunta a la raíz del árbol, o sea, está apuntando a esta dirección. Entonces, el valor que contiene esa variable auxiliar, ¿sí?, que es 5, lo compara con el valor que estamos buscando. Si este valor es igual, pues ya lo encontró y ahí llegó la búsqueda. Pero si no, entonces tiene que verificar si este valor es mayor. Si él es mayor que este, pues desde luego la búsqueda tiene que continuar por la izquierda, ¿sí?, si él es mayor. En este caso, pues no lo es menor. Entonces, como es menor, la búsqueda continúa por la derecha, o sea, por la izquierda, y ahí es donde se ve el comportamiento similar a la búsqueda binaria en un vector, en donde se van descartando bloques, ¿sí?, bloques de la estructura, ¿sí? Él compara contra este. Y como este no es mayor que este, descarta entonces este pedazo de búsqueda. Sabe que ya por aquí no tiene que venir a buscar, ¿sí?,
porque él es menor que este. Y desde luego los que están acá, pues son menores que él. Entonces no tiene sentido que venga por acá porque no la va a encontrar. Entonces se va la búsqueda por la parte derecha, habiendo descartado todo este bloque de búsqueda. Entonces, ¿cómo avanza acá? Pues hace auxiliar, que está apuntando acá, igual a auxiliar derecha, porque esto tiene acá un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, como este no es mayor que este, entonces hace auxiliar, la palabra auxiliar igual a auxiliar derecha. Entonces, para que se vaya a su hijo derecho. Y entonces se ubica acá y vuelve y compara el valor que tiene auxiliar con el valor que está buscando. Como en este caso el valor es mayor que este, pues lógicamente que la consulta va a continuar por la izquierda, ¿sí? No tiene sentido venirse por acá porque este es mayor que él y los que aparecen acá son mayores. Entonces, desde luego que tiene que venirse por la izquierda. Entonces hace auxiliar igual, auxiliar izquierda. Entonces se viene para acá. Y compara el valor de auxiliar nuevamente con el dato 7 que está buscando. Y como es menor, pues entonces, de acuerdo con lo anterior, continúa por el hijo derecho. Entonces hace auxiliar igual a auxiliar derecho. Y se viene para acá. Entonces auxiliar está apuntando acá. Y se compara entonces el valor de auxiliar con este. Como ya son iguales, pues la búsqueda termina. En caso de que no fueran iguales, pues él miraría si el valor que está aquí es mayor que el que está acá. Pues si es mayor, sabe que la búsqueda la tiene que hacer acá por la izquierda, pero como por la izquierda ya no hay hijos, no hay hijo izquierdo, pues la búsqueda terminaría y simplemente el nodo no existe. Así hubiese una salida aquí por la derecha, como la búsqueda continuaba por acá, como no hay hijo, pues ya. Quiere decir, no siga buscando porque el nodo que está buscando, el valor que está buscando no está. Si al estar aquí este valor fuera más pequeño que este, pues la búsqueda continuaría por la derecha, donde están los mayores que él, en caso de que este fuera mayor. Entonces se vendría por acá. Auxiliar igual a auxiliar derecha, pero ya auxiliar derecha no existe. Entonces igualmente la búsqueda terminaría indicando que el nodo pues no que está buscando no existe. Bueno, jóvenes, dejamos ahí. En la próxima clase pues seguimos ya y vamos ya revisado el pseudocódigo, podemos ir sobre el algoritmo de búsqueda y así continuamos con el resto de operaciones para al final llegar y comprender, ¿sí?, la estructura del código propiamente dicho que aparece aquí al final, ¿sí? Ahí están implementadas todas esas operaciones. Bueno, jóvenes, entonces como les decía, esta tarde, ya por la tardecita les publico. Vayan mirando bien estos documentos para que les quede más fácil asimilar lo que aquí se dice. Y entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan buena tarde. Bueno, que estén Hasta luego, muy bien. profe. Hasta luego.